rutinas es un esquema donde colocamos específicamente por orden todas las tareas que vamos a hacer durante el día. En primer lugar, tenemos que implicar a nuestros hijos, puesto que ellos son los protagonistas de la tabla de rutinas. En segundo lugar, es importantísimo buscar el momento ideal. Ya sé que es muy difícil, pero hemos de intentarlo. Un momento ideal es el momento en el que estemos todos relajados. Un momento no ideal sería después de una discusión entre hermanos, después de una discusión en casa, de una mala noticia. En tercer lugar, tenemos que buscar los materiales necesarios para elaborar esta tabla de rutinas. En cuarto lugar, vamos diciendo todas las actividades que vamos realizando o que vamos a realizar todos los días, teniendo muy en cuenta las preferencias y las actividades que prefieran hacer nuestros hijos y nuestras necesidades. Todo ello lo tenemos que plasmar en la tabla de rutinas. Luego, elaborarla, ponernos manos a la obra y realizarla. Para los más pequeños, pues les gustará más que su tabla de rutinas tenga muchos dibujos. Bueno, pues nosotros podemos ayudarles o ellos mismos pueden elaborar su tabla de rutinas con muchos dibujos y colores. Una vez tengamos hecha esta tabla de rutinas, tendremos que buscarle un lugar, una ubicación. Y por último, recordar, los adultos somos los encargados de irles diciendo a nuestros hijos los pasos que debemos seguir cuando se termina una actividad y prepararles para la siguiente actividad. A los niños les encanta ver las cosas que han hecho, que van a hacer y que están haciendo. Es muy importante tener en cuenta que estas tablas de rutina invitan a la autoorganización. Los más mayores fomentarán su autonomía. Entonces esto favorecerá la armonía en casa. Todo fluirá mejor sin mandatos ni imposiciones. Pero hay que ser consecuente y saber que nosotros los adultos somos los directores de la orquesta. Estas tablas nos ayudarán mucho, ya que a los padres nos cansa mucho repetirlo todo 1000 veces y llega un momento que estamos tan quemados y tan cansados que al final explotamos. Pues las tablas nos ayudarán a no tener que repetirlo tantas veces porque nuestros hijos irán siguiendo las actividades por orden tal y conforme las hemos puesto en la tabla de rutinas. Obviamente alguna tarea más que otra se nos atascará, pero para eso estamos nosotros, para intentar que esas tareas se cumplan. Las tablas de rutinas en sí generan responsabilidad y eso les gusta mucho, sobre todo a los más mayores, sentirse que están haciendo cosas valiosas por el bien de todos. Y por último, y súper importante, recordaros que estas tablas de rutinas potencian la autoestima. Por eso y muchas cosas más, os invito a llevar a cabo estas tablas de rutinas. Elegid la que más os guste y la que más acorde vaya con vuestra familia.